Hola chicos. Bueno, hoy vamos a hablar de logaritmos, vamos a definirlo, vamos a hablar de las propiedades y después vamos a resolver algunas ecuaciones logarítmicas. La logaritmación es una operación y es inversa a la potenciación. La potenciación tiene dos operaciones inversas. Una, que ustedes ya la conocen, es la radicación y la otra es la logaritmación. Un logaritmo se escribe así, logaritmo de b en base a. Vamos a decir que es igual a c, si verifica que a, que es la base del logaritmo, elevado a la c, nos va a dar b. Como recién dije, a es la base, b se denomina argumento del logaritmo, y las condiciones que deben tener a y b son que a sea un número mayor a 0 y distinto de 1, y que b sea un número mayor que 0. Vamos a poner algunos ejemplos de cómo resolver logaritmos en distintas bases, siempre que cumplan estas condiciones. Esto se lee el logaritmo de 9 en base 3 y lo que tenemos que encontrar es qué exponente debe tener 3 para que el resultado sea 9. Es decir, 3 a qué número lo debemos elevar para obtener 9. La cantidad de veces que hay que multiplicar 3 para que dé 9 es 2, por lo tanto, el resultado del logaritmo de 9 en base 3 es 2. Otro ejemplo, logaritmo en base 2 de 16. Es decir, 2, ¿a qué número debemos elevarlo para obtener 16? O dicho de otra manera, ¿cuántas veces hay que multiplicar el 2 para obtener 16? 2 a la cuarta es 16, por lo tanto el logaritmo de 16 en base 2 es 4. Si la base del logaritmo es 10, decimos que es un logaritmo decimal y la base no se escribe. Es decir, cuando ustedes vean logaritmos donde la base no está aclarada es porque tienen base 10. Entonces, se los llaman logaritmos decimales, son los que tienen base 10. Por ejemplo, logaritmo de 10.000. Es decir, acá la base no está escrita porque es 10 y 10 elevado a qué número nos va a dar 10.000. Yo lo voy a hacer acá, 10 a qué número hay que elevarlo o qué exponente debe tener para obtener 10.000. La cantidad de veces que hay que multiplicar al 10 para llegar a 10.000 es 4. Por lo tanto, el logaritmo de 10.000 es 4. Todos los logaritmos en base 10 los pueden resolver con la calculadora. Si ustedes se fijan, en la calculadora hay una tecla que dice log, entonces ponen log 10.000 y van a obtener el resultado. La mayoría de las calculadoras, ahora hay unas nuevas que por ahí trabajan en otras bases, pero la mayoría de las calculadoras trabajan con logaritmos en base 10 y no con logaritmos en base 3, en base 2, en base 5. ¿Sí? Vamos a hacer uno o dos ejemplos más. Por ejemplo, logaritmo en base 5 de un 25avos. 5, ¿qué exponente tiene que tener para obtener un 25avos? Fíjense en este caso que la potencia de 5 que nos da 25 es 2, pero en este caso el resultado está invertido respecto a esta base. ¿Qué es lo que invierte el resultado? Que tener un exponente negativo. Entonces, si bien 5 al cuadrado es 25, como nosotros necesitamos que ese resultado se invierta, va a ser elevado a la menos 2. El menos invierte la base, que es 5, y 5 al cuadrado es 25. Entonces, el resultado del logaritmo de un 25avos en base 5 es menos 2. Un ejemplo más, logaritmo en base 3 de un 27avos. Entonces, 3, ¿a qué número hay que elevarlo para obtener 27? Al cubo. Pero como en este caso, respecto a la base, que es 3, el argumento está invertido, quiere decir que el resultado del logaritmo va a ser un número negativo. 3 a la menos 3 es un 27avos. Vamos a ver ahora las propiedades que cumplen los logaritmos.
La primera propiedad es el logaritmo de argumento 1. Si el argumento es 1, cualquiera sea la base, el logaritmo va a ser 0. ¿Por qué? A, ¿qué exponente debe tener? Cualquier base, ¿qué exponente debe tener? Para que el resultado sea 1. Si el resultado de una potencia es 1, es porque está elevado a la 0. Por lo tanto, logaritmo de 1 es 0. Logaritmo de argumento y base iguales. A, que es la base, ¿a qué la debemos elevar para que siga siendo A? O sea, ¿qué exponente tiene que tener A para que siga dando A? 1. A la 1 va a ser A. Les voy a dar dos ejemplos. A ver, logaritmo en base 7 de 1. 7, aquí hay que elevarlo para que dé 1 a la 0. Por lo tanto, el resultado del logaritmo es 0. Recuerden que el resultado del logaritmo siempre es el exponente de la base. Logaritmo en base 8 de 8. 8 a que lo elevamos para seguir obteniendo 8 a la 1. Logaritmo de un producto, es decir, si en el argumento del logaritmo tenemos una multiplicación. Esto lo podemos transformar en suma de dos logaritmos, es decir, logaritmo en base A de B más logaritmo en base A del otro factor. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 32 por 64. Cuando aplicamos propiedades de logaritmos, tratamos de que esas propiedades nos ayuden a resolver de una manera más sencilla el cálculo. Si nosotros multiplicáramos 32 por 64, el número sería muy grande y después nos costaría encontrar el exponente de 2 para llegar a ese número. En cambio, aplicando la propiedad esta, vamos a poder resolver el ejercicio de una manera más sencilla. Logaritmo en base 2 de 32 más logaritmo en base 2 de 64. Es decir, transformé este producto que está en el argumento en suma de dos logaritmos. 2 elevado a qué número nos da 32? 5. Y para que nos dé 64, el 2 hay que elevarlo a la 6 o multiplicar 6 veces el 2 para llegar a 64. Entonces, el resultado de este cálculo va a ser 5 más 6, 11. Fíjense cómo de esta manera pudimos resolver de una forma más sencilla este cálculo que si no hubiera sido muy complicado. Logaritmo de un producto se transforma en suma de dos logaritmos. Logaritmo de un cociente se transforma en resta de dos logaritmos. ¿Sí? Logaritmo en base A de B dividido C va a ser igual al logaritmo en base A de B menos el logaritmo en base A de C. Yo ahora voy a borrar esto, ustedes después cualquier cosa vuelven a ver el video y voy a poner un ejemplo con división. Logaritmo de 3 en este caso, como hay división, lo vamos a transformar en resta de dos logaritmos. Por lo tanto, el logaritmo de 9 en base 3 menos el logaritmo de 27 en base 3. 3 al cuadrado es 9, por lo tanto el resultado de este logaritmo es 2. Y 3 al cubo es 27, por lo tanto el resultado es 3. 2 menos 3 menos 1. Por último, vamos a ver la propiedad del logaritmo de una potencia. Es decir, ¿qué pasa si adentro del logaritmo, en el argumento, tenemos una potencia? Esto se transforma en el producto del exponente por el logaritmo de la base. Por ejemplo, espero que se vea, logaritmo en base 4 de 64 a la 20. Imagínense resolver 64 a la 20, tendrían que multiplicar 20 veces 64.
es un cálculo que no lo podrían hacer, pero sí, aplicando la propiedad podemos resolver este logaritmo. El exponente va a pasar multiplicando, entonces nos va a quedar 20 por logaritmo de 64 en base 4. Ahora resta resolver este logaritmo. Logaritmo de 64 en base 4 es 3, por lo tanto 20 por 3, que es igual a 60. ¿Sí? Ahora les voy a mostrar dos ejemplos de ecuaciones logarítmicas para que puedan resolver el ejercicio 3 de la guía. Una ecuación logarítmica es una ecuación donde la incógnita forma parte del argumento del logaritmo, es decir, la incógnita la tenemos acá. Lo que tenemos que hacer es aplicar la definición de logaritmo. Esta es la base, este es el exponente y esto es lo que nos tiene que dar. Es decir, 2 elevado al cubo va a tener que ser igual a x más 5. Vamos a hacer ese planteo y de esa manera vamos a resolver. 2 al cubo base exponente igual x más 5. Fíjense que al plantear la definición del logaritmo, el logaritmo ya no está más en la ecuación. Ahora resolvemos esta ecuación. 2 al cubo es 8, es igual a x más 5, por lo tanto x, este 5, acá va a pasar restando, es igual a 3. Es decir, si la x vale 3, acá nos quedaría 3 más 5 es 8, 2 al cubo da 8. Veamos otra ecuación. En este caso hay operaciones que están afuera del logaritmo, es decir, 3 veces el logaritmo en base 2 de x menos 1 más 4 es igual a 7. ¿Cómo resolvemos acá? Primero tenemos que despejar las operaciones que están por fuera del logaritmo, que no intervienen en el logaritmo. Entonces, este 4, que es un término aparte del término donde está el logaritmo, va a pasar restando, entonces acá va a quedar 3. Logaritmo en base 2 de x menos 1. Y ahora voy a pasar este 3 dividiendo. Entonces, el logaritmo en base 2 de x menos 1, 3 dividido 3. Por lo tanto, el logaritmo en base 2 de x menos 1 es 1. Llegado acá, voy a plantear la definición del logaritmo. Base, exponente, resultado. 2 elevado a la 1 tiene que ser igual a x menos 1. Este 1 lo despejo, 2 más 1 va a ser igual a x, 3 es igual a x. Es decir, que si x vale 3, se verifica esta igualdad. Acá nos quedaría 3 menos 1, 2. O sea, podemos verificar la ecuación reemplazando la x por este número. A ver, 3 por logaritmo en base 2 y en lugar de escribir x, yo voy a poner 3 ahora. De 3 menos 1 más 4 igual a 7. 3 por logaritmo en base 2 de 2 más 4 igual a 7. En una de las propiedades dijimos que el logaritmo de la base es 1, o sea, 3 por 1 más 4 es 7, 3 por 1, 3 más 4, 7. El valor 3 verifica esta igualdad. Bueno chicos, espero que esto les haya resultado útil para resolver la guía y suerte con la resolución.